Rusia y Ucrania acuerdan canje de militares y también de civiles luego de una reunión en Estambul que duró menos de una hora. Las posturas de Moscú y Kiev para alcanzar la paz siguen muy alejadas, según reconoció un negociador ruso. Con esta noticia comenzamos el informativo en Deutsche Welle. Yo soy Carol Guerrero, los saludo desde Berlín. Arrancamos con titulares. En la reunión de Estambul, Ucrania propuso a Rusia un encuentro entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, en el que también participen los presidentes de Estados Unidos Donald Trump y el de Turquía Recep Tayyip Erdogan antes de que termine el próximo mes de agosto. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha recibido hoy aquí en Berlín al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La guerra arancelaria con Estados Unidos y la cooperación entre ambos países han sido algunos de los principales asuntos discutidos en el encuentro. La Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de la ONU, ha emitido una opinión no vinculante asegurando que el cambio climático es una amenaza urgente y existencial. Dice además que los gases de efecto invernadero sí son causados por la actividad humana. La tercera ronda de negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania culminó este miércoles en Estambul tras menos de una hora de conversaciones, según reportes iniciales. Después del encuentro, representantes de ambos países aseguraron haber llegado a un acuerdo para otro intercambio de prisioneros de guerra, incluyendo cuerpos de soldados caídos en combate. Rusia propuso a Ucrania la creación de grupos de trabajo en distintos sectores, mientras Ucrania sigue abogando por un encuentro entre Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky, que también incluya a los presidentes de Estados Unidos y Turquía, Donald Trump y Recep Tayyip Erdogan. El líder de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, dijo que una reunión presidencial solo tendría sentido para firmar documentos, pero no para llevar a cabo negociaciones. Y muy atento a esta reunión en Estambul ha estado el periodista Ricardo Marquina, a quien saludamos a esta hora. Ricardo, buenas noches para ti. ¿Qué balance se puede hacer de esta reunión que, como mencionábamos, ha durado menos de una hora? Buenas noches. Pues si esperábamos poco, esto ha sido todavía menos, muy pobre, un balance muy pobre. El encuentro se podría haber resuelto realmente con una serie de emails, un intercambio de emails. No era necesario viajar hasta Estambul para esta reunión, pero bueno, aparte de esto, que era algo que esperábamos, porque ambas partes ya habían rebajado el listón de lo que podíamos esperar, se reafirma que la reunión ha sido de carácter técnico y que se va a proceder a nuevos intercambios, no solo de militares, sino también de civiles, y que parece que se va a reestructurar el formato de contacto entre los países. La buena noticia es que no se rompe el diálogo continúa, aunque sea pobre, aunque sea poco, el diálogo continúa, y la propuesta de encontrarse con Trump, Erdogan, Zelensky, Putin, quizás le venga bien incluso a Rusia, porque recordemos que ese ultimátum de Donald Trump acaba a mediados de septiembre y una cumbre justo antes de ese ultimátum podría ser beneficiosa, aunque de momento ya hemos visto que Rusia está echando balones fuera, aunque no descarta que esa reunión pueda llevarse a cabo. Ricardo, tú nos dices que una buena noticia es que van a seguir los diálogos. ¿Qué detalles nos puedes contar de lo que serán esas futuras negociaciones, esos futuros encuentros? Pues todo parece indicar, aunque no hay una confirmación clara por las partes, que el formato de Estambul va a terminar tal y como lo conocemos. Lo de hoy ha sido un paripé, ha sido realmente un encuentro innecesario que podría haberse resuelto de manera telemática, y esto parece haberlo entendido las dos partes, que están creando grupos de trabajo en diferentes líneas para poder avanzar sin tener que verse las caras en Estambul y perder, y según ha dicho Ucrania, tiempo y dinero en estas conversaciones. Quizás pasemos ahora a un formato telemático, quizás las conversaciones no se rompan, se mantengan así y veamos encuentros en persona de manera presencial, tan solo para firmar preacuerdos o documentos ya de cierta enjundia. Pero lo que estamos viendo, estos 3 encuentros en Estambul, y esta es mi opinión personal, yo creo que no vamos a ver más hasta que haya algo que poner negro sobre blanco. Pues estaremos muy atentos al eventual futuro de estas negociaciones. Ricardo Marquina, gracias por estas informaciones. Gracias a ustedes.
Y Estados Unidos anunció que aprobó la venta de armas a Ucrania por un monto de 322 millones de euros. Es la segunda venta de armas a Kiev desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Por su parte, los aliados de la OTAN se esfuerzan por encontrar sistemas de defensa antiaérea Patriot para enviar a Ucrania. El gobierno alemán afirma que tiene 9 unidades y que está dispuesto a enviar 2 a Kiev, pero solo si Washington puede reemplazarlos en los próximos meses. Cambio drástico en el tono de Washington. El presidente Donald Trump afirmaba que Estados Unidos volverá a suministrar armas a Ucrania, siempre que los aliados europeos y de la OTAN paguen por ellas. Sin embargo, se ha hecho evidente que su anuncio era más una idea que un plan concreto, lo que ha dejado a los aliados de la OTAN negociando a la desesperada quién proporcionará qué equipamiento y qué tan rápido pueden enviarlo a Ucrania. Al menos 8 países de la OTAN, Canadá, Reino Unido, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega y Países Bajos, han dicho que están dispuestos a participar en el plan de compra de armas de Trump. Junto a la munición y otras entregas de armas, el arsenal más caro es el sistema de defensa antiaérea Patriot, que puede interceptar algunos de los misiles más avanzados de Rusia. Pero hay problemas de suministro. Además de su precio multimillonario, se tarda 2 años en fabricar un sistema Patriot y requiere hasta 90 personas para su funcionamiento. Sus misiles interceptores cuestan más de $4 millones cada uno y Estados Unidos solo fabrica 600 al año. Dado que Washington también se niega a proporcionar a Ucrania armas de su propio arsenal, hacer llegar nuevos sistemas a Kiev está resultando una pesadilla logística. Inicialmente, Alemania planeaba comprar 2 nuevos sistemas de misiles Patriot a Estados Unidos y entregarlos directamente a Ucrania, pero esas armas no están disponibles. En su lugar, Alemania podría enviar ahora 2 sistemas Patriot de su propio suministro, si se sustituyen rápidamente cuando se fabriquen nuevos sistemas. La vecina Suiza dice que Estados Unidos le ha informado de que su pedido de 5 baterías Patriot se reasignará para apoyar a Kiev. No está claro si se enviarán a Ucrania o se utilizarán para reabastecer a un aliado de la OTAN como Alemania. Pero a medida que Rusia intensifica los ataques a Ucrania con drones y misiles, aumenta la presión para abastecer a Kiev lo antes posible. Y en Kiev, miles de personas han salido a las calles por segunda noche consecutiva para protestar contra un controvertido proyecto de ley que, según ellos, resta poder a las agencias anticorrupción. Las manifestaciones en la capital son las primeras protestas antigubernamentales importantes desde el inicio de la guerra. El presidente Volodymyr Zelensky firmó el proyecto de ley y dice que la infraestructura anticorrupción de Ucrania seguiría funcionando independientemente de los cambios. Funcionarios de la Unión Europea y grupos de derechos humanos también han criticado esta legislación. Y venimos a Berlín porque acá el canciller alemán Friedrich Merz ha recibido a su homólogo francés Emmanuel Macron en el marco de una reunión bilateral en un momento clave para ambas naciones. El encuentro intenta demostrar el acuerdo y alineamiento de las 2 principales economías de Europa en temas económicos y de seguridad. Antes de la reunión, el presidente Macron señaló que se abordará la guerra arancelaria y la cooperación entre ambos países, además de la situación de Ucrania y el apoyo por parte de la Unión Europea. La reunión tiene lugar después de que Francia firmara junto a otros países una declaración internacional exigiendo a Israel el fin de su intervención en Gaza. Escuchemos qué ha expresado el canciller Merz sobre las expectativas de este encuentro. Y nos reunimos en un momento que no podía ser mejor, porque vamos a discutir algunos temas de gran actualidad, incluida la política comercial actual, sobre la que en este mismo momento se podrían tomar decisiones. Pero también hablaremos de la política exterior y de seguridad comunes.
Y ya nos acompaña Belén Palancar, lo que quiere decir que llega la hora de la información económica para hablar de aranceles. Belén, ¿de casualidad? Así es, Carol, vamos con este tema, y es que la Unión Europea y Estados Unidos estarían cerca de lograr un acuerdo comercial. Después de semanas de negociaciones, Washington y Bruselas habrían acordado un arancel recíproco del 15%, según adelanta este miércoles el diario británico Financial Times. La noticia llega después de que la Comisión Europea hubiera amenazado con contramedidas a Estados Unidos por valor de 100.000 millones de euros. El pacto entre las dos partes podría servir para desactivar la amenaza de Trump de aplicar un arancel del 30% a los productos europeos a partir del próximo 1 de agosto. Por su parte, Trump acaba de confirmar que están en serias conversaciones. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha asegurado este miércoles que está dispuesto a modificar de forma unilateral el contrato de concesión de la multinacional minera suiza Glencore en el país si ésta continúa exportando carbón a Israel. Glencore opera en Colombia Cerrejón, una de las minas de explotación de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. El presidente había ordenado en agosto del año pasado no exportar más carbón a Israel por considerar que las exportaciones son un acto de complicidad en la guerra de Gaza. Petro afirma que un instrumento de la Organización Mundial del Comercio permite frenar las exportaciones cuando el contratante es cómplice, citamos, de genocidio y crímenes contra la humanidad. Glencore afirma estar actuando conforme a lo exigido por el mandatario. Y en este punto conectamos con Clara Inés Pardo Martínez, doctora en Economía y profesora de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, para profundizar en este tema. Gracias por estar con DW. En primer lugar, ¿puede Colombia suspender unilateralmente las exportaciones de carbón, como alega Petro, por complicidad en genocidio, sin violar las normas del comercio internacional? Bueno, esto es una compleja interacción entre lo que sería derecho internacional, derechos humanos, derecho penal internacional y derecho del comercio internacional. Lo que se ha visto, lo que ha manifestado el gobierno es que él quiere trabajar con algo que se llaman las excepciones del artículo 20 del GATT, que permiten que cuando hay medidas contrarias a las normas, si se cumplen ciertos criterios, se podría alegar esto. Pero el tema acá es que para que Colombia pueda hacer esto unilateralmente y que no sea ilegal y que pues no traiga mayores consecuencias, tendría que cumplir ciertos elementos. Los principales son que justifique que la medida como parte de su política moral pública, que no actúe en forma arbitraria ni discriminatoria, que aporte evidencia razonable del vínculo entre carbón y genocidio, y que cumpla con las obligaciones internacionales más amplias, como evitar complicidad en crímenes internacionales. Esta sería una medida jurídica riesgosa, defendible, controversial, pero podría tener un precedente. Si el país no logra demostrar mínimo esos 4 puntos, la acción que se podría tomar podría considerarse ilegal. Entonces es muy importante que si Colombia va a tomar esta medida, cuente con todas estas pruebas, evidencias y demás, para que pues esto no pueda complicarse y realmente, digamos, incluir al país en un litigio que sería innecesario en estos momentos. Y doctora Pardo, la otra gran pregunta, ¿qué impacto tendría para Colombia la modificación unilateral del contrato de Cerrejón con Glencore en términos de inversión extranjera e imagen frente a tratados internacionales, teniendo en cuenta además el peso económico del sector minero para el país? Bueno, esto tendría unas graves implicaciones en diferentes dimensiones de digamos, características del comercio internacional que podrían ser muy graves para el país y que podrían ser negativas y de amplio alcance. Entonces, lo primero es a nivel jurídico, el país se podría ver sometido a potenciales demandas internacionales por violación de tratados bilaterales internacionales. En temas de inversión extranjera, pues esto generaría una inseguridad, digamos, comercial, y esto podría reducir en el corto y mediano y largo plazo el flujo de inversión extranjera directa en el país, y esto también frente a calificadoras y demás podría aumentar el riesgo país. A nivel de economía interna, que digamos podría ser muy grave porque el carbón en Colombia es uno de los principales exportadores y digamos de ingresos internacionales,
podría generar caídas en regalías que son fundamentales para el desarrollo del país, desempleo y confianza sectorial. Por ejemplo, nomás la mina tiene 10.000 empleos, entonces esto podría ser muy grave en temas sociales y económicos. Y en temas de imagen internacional, pues podríamos perder credibilidad como socio comercial estratégico y el país podría perder capital. Entonces es muy importante que se trabajen mecanismos formales, se respete el debido proceso y los tratados firmados. Doctora Pardo Martínez, gracias por esta conexión. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí la economía, pero tenemos más para ustedes. Así es, Belén. Vamos ahora a Siria, porque en el sur de ese país el frágil alto el fuego parece mantenerse por ahora, después de más de una semana de enfrentamientos entre tribus beduinas y la minoría drusa. Las fuerzas del gobierno sirio también están siendo acusadas de violaciones y el Ejecutivo promete castigar a los responsables. En Sueida, las comunidades atrapadas en el fuego cruzado están conmocionadas por la violencia. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dice que más de 1.000 personas han muerto en semanas de conflicto, incluyendo ataques contra civiles. Naciones Unidas informa que más de 100.000 personas han tenido que abandonar sus hogares. Los corresponsales de Deutsche Welle, Aya Ibrahim y Mohamed Cheriete, visitaron la región para hablar directamente con los afectados. Estos beduinos han venido desde toda Siria. Están tratando de llegar a la ciudad de Sueida. Nos dicen que la lucha ni mucho menos ha terminado, que su honor está en juego. Ellos han masacrado, quemado y violado a nuestras mujeres. Hay cientos aquí. Queremos los cuerpos. Tenemos a nuestros hermanos, primos y mujeres allí. Los queremos de vuelta. Queremos que nos devuelvan los cuerpos. No se puede confiar en esta gente. Su ira se dirige a los combatientes drusos en Sueida. Durante días, los enfrentamientos entre los drusos y las tribus beduinas locales se intensificaron, agravados por la intervención de las fuerzas del gobierno sirio. A pesar del alto el fuego anunciado por el gobierno, los beduinos continúan llegando en masa a la zona con rumbo a Sueida, pero por ahora esto es lo máximo que pueden acercarse. El centro de la ciudad está a unos 20 kilómetros en esa dirección. Aún podemos oír disparos y ver humo a lo lejos. Mientras intentan mantener un alto al fuego muy frágil, las fuerzas del gobierno han levantado este control en la carretera. Aseguran que es para evitar que los combatientes beduinos crucen al otro lado. La tensión aquí está al límite. Los beduinos, todos armados, quieren entrar a toda costa. Quieren tomar la justicia por su mano. Intentan razonar con las fuerzas de seguridad en vano. El Estado ha asumido la responsabilidad de traer de vuelta los cuerpos, cualquier cautivo, si hay un intercambio de prisioneros. Hay fuerzas desde aquí hasta Sueida. Si entran, habrá más enfrentamientos. Pero los beduinos nos dicen que no se irán, no confían en esas promesas y no son los únicos que sienten que las fuerzas del gobierno sirio no pueden protegerlos. No tengo esperanza. Cuando ves a tus hermanos y familias siendo masacrados en su propio país, sientes que esta no es tu casa. ¿De quién debo esperar protección? ¿De las personas que nos han violado y asesinado? Hassan Halabi es un druso sirio. Lo conocimos en Haramana, en las afueras de Damasco. Como muchos aquí, tiene familia en Sueida. Hassan no ha sabido de ellos desde que comenzaron los enfrentamientos. Todo lo que tiene son vídeos como estos que han inundado Internet, supuestamente mostrando a combatientes beduinos y fuerzas de seguridad matando a drusos en Sueida. La gente está aterrorizada. Nosotros, los drusos, recibimos amenazas de las zonas a nuestro alrededor. Estas imágenes de dron enviadas desde el centro de Sueida muestran cómo la violencia sectaria ha convertido la zona en una ciudad fantasma. La gente lo está pasando mal. La zona está rodeada. No podemos cubrir necesidades básicas: comida, electricidad, medicinas, agua. No hemos podido recoger los cuerpos de nuestros familiares de sus hogares.
Y mientras la mayoría de los civiles drusos siguen atrapados en Sueida, cientos de familias beduinas han podido huir y se han refugiado en áreas controladas por el gobierno. Nos cuentan historias horribles de combatientes drusos atacándolos, dicen sin motivo. Es como un amigo que viene a apuñalarte por la espalda. Mataron a mi vecina y a sus 5 hijos. Les cortaron la cabeza y luego la mataron a ella. Lo vi con mis propios ojos. Esta mujer nos cuenta que su hija y otros familiares están siendo retenidos como rehenes por combatientes drusos. No sé si está viva o muerta. Si la masacran con sus hijos, ¿cómo me enteraré? Siria vive una profunda crisis tras más de una década de un conflicto sangriento. Atraviesa una transición incierta y las tensiones sectarias, como las que estallaron en Sueida, amenazan la poca cohesión que le queda al país. Y son los civiles, sean estos beduinos o sus vecinos drusos, quienes terminan pagando el precio más alto. Y la Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de la ONU, ha emitido una opinión consultiva en la que asegura que el cambio climático es una amenaza urgente y existencial. También afirmó que los gases de efecto invernadero son causados incuestionablemente por la actividad humana. El pronunciamiento se produjo en respuesta a una demanda presentada por Vanuatu, país insular ubicado en Oceanía. Aunque este es solo un dictamen consultivo no vinculante, los especialistas afirman que la decisión podría tener grandes repercusiones en futuras legislaciones sobre el clima, incluyendo que los países industrializados paguen compensaciones económicas por sus actos y omisiones. Y valoramos ahora esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la ONU con Ana Barreira. Ella es abogada y directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y nos atiende a esta hora desde Madrid. Señora Barreira, buenas noches. ¿Qué implicaciones puede tener este fallo en las políticas futuras de medio ambiente a nivel global? Buenas tardes, Carol. Sí, primero quería comentar que esto fue una iniciativa de Vanuatu, pero es una opinión consultiva a raíz de una solicitud presentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Corte Internacional de Justicia o Tribunal Internacional de Justicia. Para responder a tu pregunta, me gustaría destacar 2 puntos de esta opinión que ha emitido hoy el Tribunal Internacional de Justicia. Primero, es el hecho que las obligaciones en materia de prevención de cambio climático para proteger el sistema climático no están solo incorporadas en los tratados climáticos, es decir, la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, sino que también están incorporadas en la Convención sobre Diversidad Biológica, la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, la Convención sobre Desertificación o todo lo que tiene que ver con la protección de la capa de ozono. Es muchísimas más amplias las obligaciones de los Estados en relación a la lucha contra el cambio climático. ¿Qué significa esto? Si un Estado no hace planes para proteger su biodiversidad o toma medidas en contra de la biodiversidad, al mismo tiempo está incumpliendo las obligaciones relativas a la protección del sistema climático. En segundo lugar, destaco que también ha hablado sobre esta opinión, dice que los Estados tienen obligaciones bajo el Acuerdo de París de presentar contribuciones nacionalmente determinadas. En estos momentos esto es muy importante porque antes de la COP30 que se celebra este año en Río de Janeiro en noviembre, hay muchos países que aún no han presentado sus contribuciones nacionalmente determinadas y esto es parte de la obligación. En esas contribuciones los Estados deben de adoptar medidas para prevenir daños al sistema climático. Y además también otra obligación muy importante para los países desarrollados, que es contribuir financieramente y apoyar a los países en desarrollo. Y finalmente, dada la situación de Estados Unidos, que se ha retirado del Acuerdo de París, también esta opinión consultiva establece obligaciones de derecho constitucional internacional, es decir, países como Estados Unidos también tienen obligaciones de prevenir daños al sistema climático. Bueno, de otra parte, el fallo pues abre la puerta a reparaciones a los países más afectados por el cambio climático. Brevemente, díganos, por favor, si esto es realista que se cumpla.
Esto es más complicado. Efectivamente, se tendrá que hacer caso por caso y existen unos artículos de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas sobre responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos y, de hecho, están señalados cuáles serían esos ilícitos en esta opinión consultiva. Es decir, cualquier país que se vea afectado o cualquier individuo, también podría ser el caso, por esos ilícitos internacionales que señala esa opinión consultiva, podría presentar una reclamación. Es complicado, pero la puerta está abierta. Señora Ana Barreira, muchas gracias por habernos acompañado y por esta clara explicación que nos ha dado. Muchísimas gracias, Carol. Buena tarde. Igualmente. Vamos ahora con un breve resumen de otros hechos que también son noticia en esta jornada. Grecia sufre una nueva ola de calor. Mientras las temperaturas se disparan, el gobierno intenta hacer frente a la escasez de agua. Los niveles de los embalses están en mínimos históricos a causa de las altas temperaturas y las escasas lluvias de junio. Las autoridades han anunciado un mayor uso de la tecnología de desalinización y reciclado del agua. Al menos 10 bomberos y rescatistas han muerto en Turquía mientras combatían un incendio forestal en el noroeste del país. Además, más de una docena de personas han sido hospitalizadas. Las autoridades afirman que quedaron rodeados por las llamas cuando el viento cambió repentinamente de dirección. Turquía lleva luchando con graves incendios forestales desde finales de junio. Y los fans del heavy metal han rendido homenaje a Ozzy Osbourne, el líder de la banda Black Sabbath, que falleció este martes a los 76 años. Estas escenas se vivieron en la ciudad natal de Osbourne, en Birmingham, donde la gente ha estado poniendo flores en el puente de Black Sabbath. El trabajo de Osbourne con esta legendaria banda y su posterior carrera en solitario ayudó a acercar al heavy metal a millones de nuevos fans en el mundo. Y despedimos con fútbol porque la selección de España es la última finalista de la Eurocopa Femenina de Fútbol. Sin goles en el tiempo reglamentario, el tanto de la victoria para las españolas llegó en el minuto 112 del alargue gracias a Aitana Bonmatí. Considerada la mejor jugadora del mundo y actual Balón de Oro, logró superar la meta alemana con un gol por el palo corto de la arquera Ann-Katrin Berger. Un gol que mete a España en la final de este domingo contra Inglaterra, que el martes, también en el alargue, derrotó a Italia. Y con esto llegamos al final del informativo. Sigan conectados a Deutsche Welle. Yo los espero en menos de una hora con más noticias.